Características de las hormigas. No tienen esqueleto interno como los humanos. Su piel es como una carcasa exterior que le hace de exoesqueleto, esqueleto exterior. Tampoco no tienen pulmones, y a través de unas pequeñísimas válvulas situadas en dicha carcasa entra el oxígeno que necesitan para vivir. Cuentan con 6 patas que nacen de su tórax. En la punta de cada una de ellas cuenta con un pequeño gancho o garra. Su cerebro, en relación al de otros insectos, está evidentemente muy desarrollado. Esto explica su extraordinaria habilidad para resolver problemas de construcción y para organizar su vida. Las mandíbulas de las hormigas. Son un instrumento formidable dentro de su anatomía. Las utilizan casi para todo. Desmenuzar el alimento, transportar materiales, edificar, defenderse y luchar con otras hormigas. Estos insectos son animales extremadamente fuertes. Una de las curiosidades de las hormigas más interesante es que, con la ayuda de las mandíbulas pueden llegar a levantar hasta 100 veces su propio peso. Tienen ojos compuestos, es decir, están formados por multitud de minúsculas lentes unidas. Un órgano muy típico de la taxonomía de las hormigas son las antenas. Uno de los elementos imprescindibles para saber cómo se comunican las hormigas. De ellas se sirven para comunicarse entre sí, conocer el sabor de los alimentos y reconocer los objetos. Una hormiga no puede prescindir de sus antenas. Si por cualquier causa las pierde, muere pronto. Algunas clases de hormigas cuentan en la parte posterior con un aguijón que es capaz de utilizar para defenderse o atacar. Por ejemplo, la denominada hormiga roja. ¿Qué comen las hormigas? Estos insectos tienen, posiblemente, la dieta más variada de todo el reino animal. Las hormigas comen prácticamente de todo, desde hojas, carne de animales muertos, insectos e incluso los hongos que puedan crecer dentro de sus propios hormigueros. Algunas especies en concreto pueden que tengan una dieta más limitada, en función de su hábitat, pero por lo general, casi todos los tipos comen casi cualquier cosa. Las hormigas son omnívoras. Es decir, que se alimentan de cualquier tipo de sustancia orgánica, ya sea animal o vegetal. Esto incluye alimentos como por ejemplo, hierbas, carnes, frutas, lácteos, verduras, aceites, zumos, nueces, cereales, azúcares o semillas. Por lo tanto, a la pregunta de qué se alimentan las hormigas en la naturaleza, la respuesta es, depende de la especie o tipo. No todas se alimentan de lo mismo en un entorno silvestre. Algunas son cazadoras, otras carroñeras, depredadoras, las hay recolectoras y también agricultoras. Como puedes comprobar existe una gran variedad, pero debes saber que, a grandes rasgos, se pueden clasificar en 4 grupos, en función del tipo de comida que ingieren. 1. Muchas clases de hormigas se alimentan prácticamente de frutas y azúcares. En casos prácticos esto se traduce en alimentarse con secreciones líquidas de flores y plantas o néctar. También de segregaciones de insectos que se alimenten de plantas o frutas como las orugas o pulgones. 2. Otras especies se alimentan de otros insectos ya que son depredadoras. Cualquier insecto que esté a su alcance es bueno para llenar el estómago. Asimismo, cuando encuentran cualquier animal muerto, tardan muy poco en arrancar toda la carne y todo lo demás que se pueda comer. Es decir, dejan tan solo el esqueleto. 3. Existen especies de hormigas que comen hojas, hierba, cereales, semillas e incluso grano. Algo que sin duda, no despierta la simpatía de los agricultores y propietarios de jardines. Por último, tenemos las hormigas caníbales. Como su propio nombre indica, las hay que no dudan en alimentarse de otras hormigas si la situación lo requiere. A veces una colonia invade el nido u hormiguero de otra para comerse sus crías y sus huevos o larvas. Del mismo modo, si la comida escasea, no dudan en comerse a sus propias crías e incluso a las hormigas obreras menos productivas. ¿Dónde viven las hormigas? Excepto el Polo Norte y el Polo Sur, las hormigas viven en todos los continentes del mundo. Por lo general, viven en sitios escondidos y oscuros, indistintamente en el campo, el desierto, la selva y en zonas urbanas o industriales. Muchas hormigas suelen construir su nido bajo tierra. Excavan el terreno y sacan fuera la tierra, formando como la forma de un volcán. Dentro de dicho nido u hormiguero, destinan unas habitaciones o cámaras para el almacenamiento de la comida. Y otras para el cuidado e incubación de los huevos. Otras en cambio, les gusta vivir afuera. Como por ejemplo en troncos podridos.
Algunas construirán sus nidos en agujeros, hendiduras o huecos del cemento o de un muro. Pero si el clima es caluroso, prefieren construir su hormiguero en el exterior. En cualquier caso, son muy prácticas. Siempre intentan establecer su colonia lo más cerca posible de una fuente de alimentación. ¿Cómo se reproducen las hormigas? Al igual que sucede con las abejas, la hormiga reina es de mayor tamaño que el resto. Y realiza una función que solo ella puede hacer: poner huevos. Como curiosidad, debes saber también que tanto las hormigas reinas como las hormigas macho nacen con alas. Cuando la hormiga reina localiza un buen lugar para ubicar el hormiguero, el resto de hormigas de la colonia inmediatamente se organizan y comienza la construcción. Una vez ya se encuentra dentro, sana y salva, la hormiga reina pierde sus alas e inmediatamente empieza a ser fecundada periódicamente por las hormigas macho o zánganos. La hormiga reina tiene la extraordinaria capacidad de poner hasta 1200 huevos diarios. Los huevos de hormiga son de color blanco y su tamaño es de 0,5 milímetros aproximadamente. De ellos nacerán futuras hormigas obreras, reinas y también machos. Estos insectos son tremendamente organizados y no dejan nada al azar. Prueba de ello es que las obreras van cambiando de sitio dentro del nido los huevos para que siempre estén en el lugar más seguro y con las mejores condiciones. Cuando llega el momento, nacen las larvas o pupas. Y son cuidadosamente acumuladas en grupos de especímenes del mismo tamaño y también de la misma edad. De este modo, se asegura que todas y cada una de ellas reciben el alimento y atención suficiente. Curiosamente, de los huevos no fecundados también sale una larva, concretamente son larvas de hormigas obreras infértiles. En caso de ser atacado el hormiguero o estar la colonia en peligro, las hormigas obreras incluso son capaces de sacar al exterior y llevar a una zona segura los huevos y larvas que tienen a su cargo. Esto es así ya que un hormiguero desaparece al poco tiempo de morir su reina, pero de esta manera, nunca se queda una colonia sin por lo menos una reina. Es cuestión de asegurar la supervivencia. Comportamiento de las hormigas. Cuando van de acá para allá, nunca lo hacen desordenadamente, siempre forman una especie de carretera o fila perfectamente organizada. Se aplican en este aspecto una gran disciplina. Al igual que las abejas, también las hormigas se dividen. La hormiga reina, mucho mayor que las demás, dedica su vida a poner huevos, al ritmo de uno cada 2 o 3 minutos. Las hormigas obreras cuidan de los huevos y las larvas. Proveen de alimentación a la reina. Se encargan de las tareas de construcción y mantenimiento del nido. Buscan alimentos, nutren a los machos y si llega el caso, hacen la guerra. Los machos y las hembras jóvenes de un mismo hormiguero, que como hemos dicho son alados, llega un día en que parten en vuelo y se acoplan. Los machos mueren inmediatamente y las hembras buscan un nuevo refugio. Tras poner los huevos y perder para siempre las alas, fundan una nueva colonia, y de esta forma el ciclo comienza de nuevo. Las hormigas suelen ser útiles al hombre en diversos aspectos. No solo trituran y oxigenan el terreno, haciéndolo más fácil de cultivar, sino que también matan numerosos insectos dañinos. Especialmente beneficiosas son las hormigas rojas, que defienden de peligrosos parásitos a los bosques. Una colonia de estas hormigas puede eliminar en un solo día decenas de millares de insectos. Muy diferente, sin embargo, es el comportamiento de algunas hormigas tropicales. Algunas especies de Sudamérica pueden deshojar un árbol completamente en una sola noche. Existen algunas hormigas migratorias que cuando se desplazan lo hacen en gran número. Es tan elevada la cantidad de estos insectos que por donde pasan se lo comen todo. Por otro lado, las hormigas guerreras de África, por su parte, son tan fieras que son incluso capaces de atacar y matar pequeños roedores como ratones o hasta pequeños animales domésticos. ¿Cómo se comunican las hormigas? Las hormigas se comunican mediante feromonas, un elemento que crean mediante las glándulas exocrinas. Esta sustancia química es utilizada para traspasar información al resto de hormigas, inicio del apareamiento, donde encontrar alimento, necesito ayuda, si el nido está siendo atacado o qué lugar ocupa dentro de la colonia. Las feromonas de las hormigas son transmitidas tanto por contacto directo como por el aire. En cualquier caso, son percibidas por un tipo de células receptoras que se encuentran en las antenas. La comunicación entre hormigas se realiza por medio de unas señales químicas que detectan con el gusto y con el olfato.